Buenos días, hermanos. Si abren sus Biblias en esta mañana en el libro de Romanos, el capítulo 7, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Salte conmigo en el capítulo 8, el versículo 12. Así que, hermanos, deudores, no somos a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la palabra de Dios. A cada domingo estamos mirando un pasaje en la Biblia que nos habla de un obstáculo en la vida cristiana, un obstáculo creado por el mismo Evangelio. Y es interesante que el Evangelio crea ciertos obstáculos. Por ejemplo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, la Biblia dice que ahora tenemos una realidad en nuestra vida, son las tentaciones en la vida. Y segundo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros entonces ahora tenemos cierta ansiedad en la vida, porque la Biblia me dice: no sirvas a la riqueza, no puedes servir a Dios o las riquezas. Y nosotros decimos: pues, si no puedo servir a las riquezas, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vestir? ¿Cómo hacer? Y la Biblia entonces dice: ten cuidado, porque eso es ansiedad. Y la Biblia entonces me enseña eso. El Evangelio viene y te define a ti. Te dice: no puedes estar viviendo como los gentiles viven, tienes que vivir en confianza en mí. Y eso entonces crea el obstáculo de la ansiedad. Y hablamos también del obstáculo del fracaso. La palabra de Dios viene a nosotros y recibimos a Cristo en vasos de barro. Nosotros no somos perfectos. La gloria, la excelencia del poder está en Él, no en nosotros. Y nosotros entonces tenemos conflictos afuera y temores adentro. Pero la palabra me dice otra cosa más, otro obstáculo más, que en mi opinión es algo muy importante. Y es el obstáculo en la vida cristiana de el pecado adentro de mí. De esta dupleza de vida en todas las personas, en mi corazón, que usted no puede ignorar. El dedo acusador que acusa a una persona al verlo en dupleza es una persona que no es creyente. Y si usted es creyente, usted se ha olvidado, usted no entiende el Evangelio. La palabra de Dios me va a hablar a mí de que hay una batalla por el corazón que no es fácil de ganar, no es fácil de vencer. La guerra contra el corazón en nosotros mismos es algo increíble, que dura toda una vida, y que la batalla es lo que determina si eres salvo o no. No necesariamente si no tienes batalla, sino la batalla lo que determina. Pues eso va con la tentación también que hablamos. Pero mire, si uno no es salvo, pues uno no tiene tentación. Uno le da a lo que quiera, es lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera. Pero si uno es salvo, uno se da cuenta que hay cosas que no están bien.
Y la palabra de Dios me va a decir, bueno, y ahora lo interesante es que hay una realidad, no solamente que tengo una tentación, sino que hay una realidad en mí que no se quita por nada en este mundo. Y cómo Cristo responde a esa realidad. Bueno, mire, hermano, acuérdense, es muy fácil, y esto es bien fácil, usted discernir si usted está en una iglesia evangélica, verdad, genuina, o usted está en una secta cristiana. Si usted está en una iglesia de verdad, usted entonces se le va a enseñar que nosotros, Cristo, lo que Él hizo en la cruz, Él tomó nuestra culpabilidad, pagó por nuestras culpabilidades de todos mis problemas, y por la obra de Él yo ahora me enfrento a todos los problemas de mi vida, incluyendo el pecado dentro de mí. Una secta te va a decir, cuando tú aceptas a Cristo, el pecado de dentro de ti se quita. ¿En qué iglesia usted está? ¿Y en qué iglesia usted quiere? ¿Usted quiere ir a una iglesia donde el pecado adentro de ti se quita? Y nosotros decimos, pues claro. Pero eso, si alguien te promete eso es una secta. Pero si alguien te dice en Romanos capítulo 7, como vamos a ver, que de todas maneras, aun cuando Cristo salva tu vida, lo que Él hizo en la cruz del Calvario rompe las cadenas del diablo, del pecado en nuestro corazón. Él paga por la culpabilidad de mis pecados. Él paga la culpabilidad de mis pecados delante de Dios. Pero todavía yo cargo en el vaso de barro, cargo también la dinámica que hace al barro, que es el capítulo 7, el versículo 21, al terminar, el mal está en mí. Alguien dijo, hemos visto al enemigo, y el enemigo somos nosotros. Pero el enemigo no es el que está afuera. La habilidad del diablo, la depresión, las tentaciones, la ansiedad procede no por los problemas afuera, sino porque adentro en mí hay esto que se revela contra estar en confianza de Dios. La Biblia entonces me va a hablar a mí de que bien claro este pasaje me va a hablar a mí de que todos nosotros tenemos y pongo esta palabra, esta duplicidad. Y queremos hablar entonces de la realidad de mi duplicidad. Queremos hablar del mecanismo de mi duplicidad, cómo obra eso en nuestra vida. Y queremos hablar de la única sanidad para nuestra duplicidad. Y si usted está en una iglesia cristiana como esta, real, usted va a aprender como Pablo, como él se enfrentaba al pecado adentro de él. Él no está escribiendo esto cuando aceptó a Cristo. Él está escribiendo esto después que él ha sido aceptado a Cristo, se ha convertido en un apóstol. Es una persona que predica el evangelio, lleva años predicando el evangelio y dice, el pecado, tiempo presente, está adentro de mí. Si usted encuentra a un pastor que le predica, te pongo las manos arriba y se te quita todo esto, usted está en una secta. Y no quiero decirte que con esto que tú te quedes en esta iglesia, no, vete a la que tú quieras. Pero lo que quiero decirte es que usted no puede darle vuelta, no le puede dar vuelta al cristianismo de tal manera donde usted llega a un momento donde usted nunca tiene Romanos capítulo 7 delante de usted. Si tienes, es que es lo que tú has hecho y lo botaste. Y Romanos capítulo 6 y lo botaste. Y Efesios capítulo 4, 5, 6 es como que empiezan a sacar todo lo que me recuerde a mí de que la realidad de mi duplicidad. Mire, no necesitamos mucha ilustración y vamos a entrar entonces en el texto. Pero la Biblia, nuestra vida, cada remordimiento, como nosotros sabemos que esta duplicidad es verdad. Bueno, déjame nada más recordarte cada remordimiento de mi conciencia, cada sentido de culpabilidad, cada mentirita que uno dice, cada ideal deseado que uno decía, cuando alguien se casa, yo hubiera querido. Y cada recuerdo, cada desengaño en la vida es entonces un llamado a decirte,
hay dos realidades adentro de cada persona. Y cómo el evangelio resuelve eso. Si estás en una secta, el evangelio te quita eso. Si estás en la iglesia cristiana con un apóstol de Dios, te va a decir, yo también tengo eso. Y te va a decir, déjame decirte cómo se arregla. Porque no es necesario que tengo eso y ahora vivo así, sino que tengo eso. Y por lo que Cristo hizo, acuérdense, Cristo como el que lleva mi culpabilidad de mis problemas, y por la obra que Él hizo me capacitan a enfrentar con su victoria mis realidades, incluyendo la realidad que escucha el pecado sí está adentro de ti. Eso también te ayuda el Señor. Alguien debe aplaudir aquí, porque gloria a Dios que ahí también me ayuda el Señor. Porque si no fuera así, nosotros entonces no aplaudiéramos como ahorita. Porque sería reconocer duplicidad. Dame lo que quiere decir duplicidad. Bueno, como yo lo estoy usando, es que la gente conoce una cosa pero no conocen la otra de mí. Y la Biblia entonces y de todos nosotros, la Biblia entonces, mire, nosotros hemos concedido un comienzo, al comenzar, una afirmación que es obvia al leer este pasaje. Nosotros todos con los ojos abiertos estábamos ni leyendo la Biblia, estábamos de pronto mirando lo que decía el pastor. Porque de pronto leímos algo que eso es algo tan honesto que uno dice, pero ¿está eso en la Biblia? Y yo pensé que la Biblia nomás habla de los angelitos allá en el cielo, pero mira lo que dice Romanos capítulo 7. La Biblia me va a decir en el versículo 15, lo que hago no lo entiendo. Mire, no se ponga a consejería para entender, póngase en consejería para creer. Y la Biblia entonces me dice, no lo entiendo. ¿Y qué es lo que no entiendo? Me dice la palabra de Dios, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y nosotros entonces tenemos que reconocer que aquí se me está diciendo, y el versículo 21 al terminar, dice así, que queriendo hacer el bien, se me revela, que reconozco, entiendo esta ley. Así como la ley de la gravedad, todo lo que tú tiras para arriba cae para abajo. La Biblia dice, así el mal está en mí. Y quizás no está en mí del tamaño que está en otro, pero está en mí igual. Y yo no me he convertido en un criminal, pero he matado unas cuantas personas con mis pensamientos. Cuando voy manejando, sobre todo. Y la Biblia dice, quizás no he hecho algo por fuera, pero por dentro. Y quizás, ahí podemos seguirle dando, pero la palabra de Dios me va a decir, miren, este mal está en mí. Hay tres cosas que me enseña esta primera parte de la realidad de mi duplicidad. Lo primero que me enseña eso es que esta duplicidad es una realidad en todos nosotros. No se me haga el santo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que Pablo es el que está escribiendo. Pablo es un líder. Pablo es un pastor. No, olvídate, él es un apóstol. Apóstol quiere decir mucho más arriba que el Papa. Si usted cree en el Papa. Y la Biblia entonces me está diciendo que él es Pablo, después de convertirse, después de ser predicador, después de ser misionero, después de ser apóstol, después de sanar, después de hablar en lenguas más que todas las personas, después de ver conversiones y sanidades, gente que levantó él de entre los muertos, la Biblia me dice a mí, el pecado está en mí. Nunca usted en una secta así, en la iglesia cristiana no, nosotros llegamos a un nivel en la vida cristiana donde tú y yo no nos enfrentemos a solas con nosotros mismos.
Nunca usted va a llegar en la vida cristiana a estar en un momento donde usted no se enfrenta a solas. Bueno, cuando todo el mundo te ve, no, pero a solas conmigo mismo. Y el problema de Pablo, para decirlo así, es que él lo dice. Y eso entonces es una señal de espiritualidad. La espiritualidad es reconocerse la necesidad, la grandeza, la profundidad de mi necesidad de Cristo hoy, y especialmente después que me hago, si me hiciera apóstol. Y la Biblia entonces me dice a mí, esto es tremendo. Esto no solamente está en la Biblia. Romanos capítulo 7 se ha convertido bueno, casi yo creo que todas las películas enseñan algo así. Cuando tú quieres hablar del mal, y ya sea el Lord of the Rings o ya sea cualquier pregunta, tú vas a tener que encontrar a una persona que como que actúa bien por fuera y después tiene algo adentro que no está bien. Siempre todos los cuentos hablan de eso. Pero mire, hay una obra literaria que se escribió en los 1800, o sea, al terminar de los 1800, que de un muchacho, un hombre, hijo de pastor presbiteriano, que predicaban bien la palabra de Dios. Y este muchacho le dio tuberculosis. Estuvo viviendo toda su vida, batalló con tuberculosis y se hizo abogado, pero nunca practicó ser las leyes, sino que se puso a escribir y vivió con esta carga en su hogar de que el papá le decía, el papá le llamaba, la predicación se predicaba, el evangelio se decía, pero él cargaba entonces algo en su corazón que lo empezaba a reconocer y a mirar, a entender, a comprender lo que el evangelio estaba tratando de hacer. Y lo escribe en una obra que todos nosotros conocemos, está en español con este título: El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. El extraño caso. Y la historia es bien conocida. Si usted ha leído los libros, un buen cuento para los hijos. Pero déjame darte una historia, yo regreso ahí, pero déjame darte una historia más moderna. Si usted quiere ir ahí al box red, ese rojo, y usted rente la película Phantom of the Opera. El Phantom, ¿cómo se dice? El fantasma de la ópera. Es un drama, es una ópera que la han hecho también en película. La han escrito, pero los dos hablan con la lucha de la tentación. Pero Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el extraño caso es de este muchacho, hijo de pastor, que escribe entonces, hablando de la vida, de cómo él ve de su vida, él entonces la proyecta en estos caracteres que él escribe. Y él escribe entonces de un hombre que se llamaba el doctor Jekyll. Él entonces es un profesor, él es un doctor. Los doctores en aquel entonces, en los 1800, estamos hablando de una persona de completa dignidad, un modelo en la sociedad, una persona con reputación, con profesión. No puede estar haciendo cositas por ahí. Y él entonces escribe que había algo dentro de él que no lo dejaba vivir bien, que cuando estaba en lo mejor de su vida habían pensamientos adentro de él que lo hacían sentir que no estaba bien. Y cuando como cultivaba los pensamientos, había dentro de él otros pensamientos del doctor que entonces le decía a él, pues eso está mal. Y él entonces sintió que uno de los problemas en la vida, escribe él, es que nosotros tenemos en nosotros una duplicidad, dos personas. Y una persona, él entonces es el Dr. Jekyll, todo el mundo lo conoce en la sociedad. Y el otro es el Mr. Hyde, que entonces la palabra es un juego de dos palabras, hideous, y la palabra hiding. Hideous quiere decir terrible, es un terrible. Y Hyde quiere decir que se esconde. Y él entonces dice, sería una buena, él pensando en esto, en su novela, dice, sería una buena cosa si yo entonces hiciera una medicina para separar a estos dos. Y que la persona cuando sea buena no tenga que pensar en nada malo, para que no le moleste, para que pueda ser buena. Y cuando es mala, que no se vaya a sentir mal, porque la conciencia le está diciendo, no hagas esto, no hagas esto, poniéndole luces rojas. Dice, pues yo entonces quiero como vivir un momento de esa manera o vivir de la otra manera.
Y él entonces toma esta píldora, que esta píldora entonces según él pues, lo hace el Mr. Hyde, y lo hace también cuando la toma otra vez, se la hace para el otro. Y para no hacer el cuento muy largo, pero en la historia para que ustedes lo conozcan, él entonces es el malo, el Hyde era peor de lo que él dice, era 10 veces peor de lo que yo pensé. Y era tan peor que él entonces se compromete de no seguir con el Mr. Hyde. Y por 30 días no hace lo que este hombre hacía, que era él. Pero él entonces leyendo en el parque, mirando y diciendo, wow, hace 30 días que ya no hago lo malo, he vencido lo malo, qué bueno. Y se empieza a comparar con otra gente que estaban haciendo lo malo, que en el momento que él está haciendo eso, él mira sus manos y se ha convertido en Mr. Hyde otra vez. Y no tuvo que tomar la píldora para irse del doctor al malo, sino que ahora tenía que tomarse la píldora para irse de lo malo a lo bueno. Es todo una representación. Bueno, y finalmente él no quería ser descubierto y no podía ya cambiarse al doctor, y se mata él mismo. Se mata como el malo, y cuando cae en el suelo se convierte al bueno. Y todo el mundo dice, ahí está. Bueno, es una historia tremenda, una manera de en aquel entonces, en 1800, tratar de hablar, así como hablamos hoy del Lord of the Rings y mira de cosas, entonces hablar de Romanos capítulo 7. La diferencia, una gran diferencia, la diferencia es que en esa novela tú no podías cambiar, pero la palabra de Dios me dice que hay una realidad, que sí hay un Dr. Jekyll y hay entonces nosotros un Mr. Hyde dentro de nosotros. El pecado está en mí, pero no lo vencemos separándolos, sino lo vencemos de otra manera. La sanidad para mí, duplicidad. Ahorita llegamos ahí. Pero mire, la Biblia entonces me dice que esto es una realidad de todo el mundo. Hasta obras literarias se han hecho eso. La palabra de Dios te lo dice inspirada, y no importa si no hubiera nada más. Pero la gente, todo hombre, toda gente que piensa, reconoce que la dinámica de alguien que es bueno, pero todavía no es tan bueno, que la Biblia me dice Romanos capítulo 7. Y películas y dramas se han hecho, pero la Biblia me dice, ¿por qué esto? ¿Por qué esa realidad se ve de mi duplicidad? Es porque en el versículo 9 en adelante, que no leímos, la Biblia dice que cuando uno tiene esta realidad, pero cuando siempre está ahí, pero cuando uno es inconverso, cuando tú eres inconverso, no hay poder en tu vida de poder transformar esta realidad. No puedes cambiar las dos personas que hay dentro de ti. Es más que las dos personas, es nada más el Hyde, que ahora se proyecta bueno, pero todavía es malo. En la vida cristiana existe el bueno y existe el malo, pero el malo no es tu centro, no es tu realidad. Mire, la Biblia me va a decir a mí en el versículo, si ustedes tienen una Biblia y nada más se la enseño, en el capítulo 7, el versículo 7 al 13, si lo leyéramos, te lo dejo ahí para tarea, todos los verbos son en tiempo pasado. Esto es importante cuando uno está predicando la Biblia y quiere predicar a la gente correctamente o estudiar. Los versículos 7 al 13, él está hablando de cuando vino la ley, cuando yo era de esta manera. Pero en el versículo 14 hasta el versículo 25, los verbos son en tiempo presente. Y la gente entonces han dicho, pero esto entonces yo entiendo si el pastor me está hablando de un inconverso. El inconverso tiene una duplicidad, es hipócrita. Pero la Biblia dice, no, el inconverso es así, lo único que él no puede salir de ahí. Pero el creyente también es así, lo único que él se enfrenta con Cristo a esa realidad. Y me dice entonces el versículo 14 en adelante, porque mire el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo no dice fui carnal, sino dice soy carnal, fui vendido al pecado. Tiempo presente, aún el apóstol, es la realidad que tú no puedes, indubitable, es una realidad en la vida, una prueba en la vida que no podemos cambiar, que en nosotros hay esta duplicidad. O la Biblia me va a decir, mira, esto es el centro adentro de mi vida, esto es una realidad
Y si usted va a un consejero, esto choca contra la cultura moderna, contra las personas que no tienen la fe reformada, no tienen la fe correcta, sino tienen un cristianismo y como que no le trabaja y empiezan a meter la psicología al lado del cristianismo como para hacerse gente decente y de habilidad. Bueno, la Biblia me dice a mí, mire, no se me vaya a equivocar, la palabra de Dios no necesita ayuda. Y la Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. La palabra de Dios dice. Y la Biblia entonces me va a decir, mire, hay un concepto popular. Si usted, no sé, usted conocen el Bell Curve, se llama la curva, no sé, Bell, y hace así. Y la idea es que en esta parte nosotros creemos que hay, en esta curvita aquí abajo, creemos que hay un número pequeño de personas que son santas. Son gente santísima. Y creemos entonces ahora en esta parte de acá que hay un número pequeño de personas que son malos de verdad. Son como Hitler y peor, son gente que matan a todo el mundo. Y que la mayoría entonces de nosotros, que la mayoría de nosotros somos gente que no somos mala, ni somos buena, pero somos gente buenas. Y la palabra de Dios te está diciendo, esta es la realidad de duplicidad, que ni un apóstol se escapa de que no hay bueno, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Ni el Papa, ni Billy Graham, ni Alberto Guerra, nadie que conoce a Cristo va a reconocer, mire, la cercanía de Dios no me cambia. La cercanía de Dios me enseña como que tengo que cambiar. La cercanía de Dios me revela, me abre el corazón. Y dice el versículo 7 en adelante, cuando llegó el mandamiento, dice, me mató. Porque me di cuenta que cuando la Biblia dice no codiciarás, empecé a decir, yo quisiera. Y la palabra de Dios entonces me va a decir, ahí va a estar la dinámica, pero mire, lo interesante aquí es que hay un centro adentro de mí, en mi corazón, y ese centro entonces es la realidad de mi vida, no importa aún si fuera apóstol, el pecado está dentro de mí, Cristo hace una gran diferencia, pero no es una secta. Y la Biblia me va a decir, mire, el problema con este centro es que se esconde. Porque la Biblia me dice, está dentro de mí. Está dentro de mí, se esconde. Por eso esta novela de el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. Mr. Hyde es que el señor que se esconde. Es un maestro en escondites. Es un maestro en nosotros proyectar la diferencia de que no hay algo obrando en mi corazón. Y la Biblia entonces me va a decir a mí, mire, esto es Pablo que me va a hablar a mí y me dice, mire, es la palabra de Dios en el versículo 7 revela la condición del corazón. Hebreos capítulo 4 dice la Biblia en el versículo 12 que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta hasta partir los tuétanos, los huesos y la carne. Dice, y todo lo que está se revela ante las personas. Nosotros cuando no estamos en buenos caminos, como de alguna manera no empezamos a leer la Biblia. O no seguimos leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos lo que me va a decir. Yo sé lo que me va a decir. Y la palabra de Dios dice, pues claro, que tú sabes lo que te va a decir. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 16, que toda palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para, dice la Biblia, para instruir, para corregir, para redarguir y para corregir y para enseñar a la persona. En otra palabra, la Biblia entonces me va a hablar a mí según la condición de mi corazón. Si yo estoy en malos pasos, la Biblia me va a redarguir. Si yo entonces empiezo a decir, Señor, ay sí, yo quiero cambiar, la Biblia entonces me va a corregir. Y si yo entonces dice, bueno, ya gloria a Dios, la Biblia entonces me empieza a instruir. Pero este libro está vivo de tal manera que la Biblia me dice a mí que cuando llegó el mandamiento, dice que me habló, me mató, me enseñó, me reveló, que yo estaba guardando toda la Biblia. Pablo dice, más sin embargo, cuando le entendí, cuando comprendí, cuando llegó con el poder del Espíritu a mi corazón,
el mandamiento de los 10 mandamientos, el último, no codiciarás. Me di cuenta que yo estaba llenito de codicia, que todo lo que yo hacía para la iglesia y para matar a los cristianos, Pablo, para perseguir a los cristianos, era porque adentro de mí había un querer, una codicia de deseo que me reconozcan, de alcanzar reconocimiento, de alcanzar que soy importante, que hayan gente que piensen de mí, que hayan personas que digan, pues eso es lo mejor que hay. Y él entonces en esa necesidad se entregó a perseguir a los creyentes hasta que yo la palabra de Dios y le dijo: lo que tú tienes no es que estás persiguiendo a la gente cristiana, lo que tú tienes es codicia. Y cuando entendió la codicia, vino a Cristo. Mire, muchos de nosotros estamos aquí, no somos salvos. Déjeme decir, lo conozco cuando ustedes oran, lo conozco cuando hablamos, y parte de eso es porque, mire, en nosotros hay un conocimiento de las cosas de Dios, pero no hay una convicción del quebrantamiento de saber que si eso es verdad, y van a hablar a mí nada más, a mí me falta mucho. Y la Biblia me está diciendo a mí, pues esa es la manera de pensar, porque Pablo está diciendo, me falta mucho. Y me lo va a decir más adelante cuando dice, miserable de mí. ¿Quién me puede salvar de este Alberto Guerra? O la Biblia me dice a mí, bueno, mire, este mal nunca se soluciona. No solamente es algo que está, no solamente es algo que está escondido, pero no, es también algo que nunca se puede arreglar con willpower, con poder de la voluntad. Ahora no lo hago más. Ahora sí, Señor. Ahora voy a orar, Señor. Ahora voy a ayunar. Ahora hago esta cosa. Porque eso es lo que hacía Pablo siempre, acuérdense. No se olviden de eso. Si usted quiere, mire, dobla conmigo aquí a la derecha. Empiecen a doblar, doblen a la derecha, porque yo voy a llegar bien rápido. Filipenses, el capítulo 3. Pablo entonces va a hablar de su vida y va a decir, bueno, mire cómo yo era, mire cómo yo guardaba las cosas de Dios. Me dice en el capítulo 3, en el versículo 4, en el medio de Filipenses 3, 4, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Él está diciendo, en mi carne no mora el bien. En la carne de que todo el mundo veía que él era el doctor Jekyll. Pero nadie conocía que dentro del doctor Jekyll estaba Mr. Hyde. Y no, hasta que él no entiende, hasta que tú no entiendes que eso es una realidad en tu vida, tú estás jugando a la religión. Te atraen las cosas, sectas. La secta es, tú levantas la mano y Dios hace una cosa. Te presinas y gloria a Dios. Te arrodillas y te paras, deja de comer y como que el cielo ahora se mueve. Miles de cosas que hacemos. Y la Biblia me dice, todo eso lo hacían los judíos y más. Y la Biblia entonces me va a enseñar que Pablo desecha todo eso. Miren el versículo 5. Circuncidado el octavo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes fueron circuncidados el octavo? Déjenme no preguntar. Y dice la Biblia, ya las hermanas estuvieran fuera de onda. Pero dice aquí, dice, del linaje de Israel. Nosotros somos del linaje de allá de Aguascalientes o de Cuba o de ¿qué linaje? Y la Biblia, de la tribu de Benjamín. Nada más el único tribu que tengo es aquel indio con 2 plumas que tenía. Siboney. Amén. Y no es cubano. Y la Biblia me dice, mire, de la tribu de hebreo de hebreos. Dice, en cuanto a la ley, en la línea de la Biblia, yo no era liberal, yo era conservador, fariseo. Fariseo ni se cortaban el pelo, tenían las trencitas aquí. Y la Biblia me dice, dice, y en versículo 6, en cuanto a celo, pasión por las cosas de Dios, dice, perseguidor de la iglesia. Me monté en un caballo y le caí a toda la gente atrás para cortarle la cabeza a esta gente. Y me dice la Biblia, y en cuanto a la justicia, versículo 6, que es en la ley, irreprensible.
Y versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Una conversión en este hombre. La conversión no fue, y vamos a llegar ahí, no fue de las cosas malas, sino fue de las cosas buenas. Para usted aceptar a Cristo, no se tiene que arrepentir de lo malo, también, pero tiene que también con el mismo poder arrepentirse de lo bueno. Porque no hay bueno delante de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Y la Biblia entonces me va a decir esto, mira, me va a decir, este mal nunca se puede solucionar con el poder de mi voluntad, porque en la voluntad uno lo hace, pero en la misma voluntad hay una vocecita que tiene apetitos en la carne. Y tiene apetito por cosas que sabemos que no está bien. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Encuentro entonces en el versículo 21, regresando al capítulo 7, Romanos 7, encuentro esta ley, así como cuando uno tira algo se cae para abajo, la ley de la gravedad. Encuentro una ley que cuando trato de hacer el bien, la ley, hallo la ley. No cuando trato de hacer el mal, pues obvio, ahí está Mr. Hyde. Pero cuando soy Dr. Jekyll, eso es lo que está escribiendo Dr. Jekyll, que es hijo de pastor en la vida real. Está diciendo, hay algo adentro de mí que tengo que expresarlo, tengo que decirlo. Porque me ha llegado la palabra de Dios. Le cayó el 20 de lo que el papá predicaba. Y para ser salvo, tienes siempre que enfrentarte a ti mismo. En tus mejores momentos. Porque tus mejores momentos son nuestros peores momentos. Cuando nosotros confiamos en que por esos 30 días, hemos amarrado a Mr. High, solamente para encontrar que de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, el mismo pecado que te tumbó te vuelve a salir para tumbarte. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque de pronto, sin tomar píldora, sin querer, cuando estabas más en tu apogeo, cuando estabas ya glorificándote, como dice, estaba él contento en el parque leyendo el periódico, contento de que ya no era como las cosas en los periódicos. Llevaba 30 días sin matar a alguien. Que entonces se convierte en el Mr. High. Y no hay quien lo podía cambiar. Mire, la palabra de Dios entonces dice, Pablo vivió como fariseo y en cuanto a la justicia de Dios, perfecto, pero él dice, mira, cuando yo vivía así, más entonces me llegaba la palabra que no estaba bien. Y cuando acepté a Cristo, más me di cuenta, ahí fue cuando me di cuenta que cuando yo estaba guardando la palabra, la justicia que es por la ley, que era una mentira con los demás. No siempre. Había dentro de mí la envidia, había dentro de mí el deseo de reconocimiento, había dentro de mí todas estas cosas que hacía por fuera, pero lo hacía para un propósito, para mí, en vez de, como dice después en Filipenses 3, dice, para Él. Ser encontrado en Él, no teniendo lo que yo quiero, lo que yo necesito, como yo me comporto, sino lo que Él me da, nada más lo que Él me da. Y la Biblia me dice, eso es toda la vida cristiana. Aprendiendo más y más que no soy yo, sino es Él. Y el yo mío tiene que ser el yo de Él. Y eso, Cristo nos salva, pero toma un tiempo, toma hasta que seamos apóstoles para reconocer, y no que vamos a hacer, pero que crecemos en la fe para entonces reconocer esto. ¿Cuál es el mecanismo de esto?
Mire, la Biblia me lo va a decir en 3 palabras. Y me dice primero, me dice el mecanismo en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Él está hablando de la palabra ley tiene que ver con lo que Dios expresa, que lo que Él quiere, lo que Él entonces desea de las personas, de los hombres. Lo ha escrito en su palabra, ha dado su ley en los corazones de todos nosotros. Mire, doble conmigo aquí en el capítulo 2 de Romanos capítulo 2. La Biblia me dice que todo hombre, aun cuando no somos creyentes, todos nosotros tenemos esta ley en nuestra vida, ha sido escrita en tu corazón. Tú no puedes vivir sin reflejar de alguna manera la realidad de Dios en nosotros. En la Biblia me dice en el capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley, hablando de gente que no le conocen. Mira el versículo 14, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No podemos huir de la realidad de que, como dice este muchacho, que cuando escribe esa novela, que cuando yo soy Dr. Jekyll y hay algo dentro de mí que la gente no sabe, y cuando soy como el Mr. Hyde, hay algo dentro de mí que me dice: oye, para. Y la Biblia me dice, eso también es verdad con los apóstoles. Y la Biblia entonces me va a decir a mí: mire, déjame enseñarte el mecanismo. Versículo 7, ¿es la ley pecado? Dice: en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. La palabra de Dios es importante, la conciencia es importante, la lucha es importante, porque nos revela que estamos conectados a Dios. O la palabra de Dios nos va a decir: porque tampoco conocía, en versículo 7, tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Primera palabra de cómo trabaja la dinámica de estas dos, de esa duplicidad en nosotros. Uno se llama codicia. Los 10 mandamientos tienen 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tú le sigues dando. Cuando llegas al último mandamiento, la Biblia dice: no codiciarás. No codiciarás la casa, no codiciarás la mujer, no codiciarás el carro, no codiciarás nada. Y la codicia, entonces, el 10º mandamiento, que Pablo lo va a usar aquí, va a decir: ese era el primer mandamiento en la Biblia que habla acerca de algo que nadie sabe. Porque el adulterio te pueden agarrar, en la mentira te agarran, en todo lo demás te agarran, te estás arrodillando delante de un yeso, pues ahí está, y no importa el color que tenga, es idólatra. Y cuando tienes otros dioses, otras cosas importantes, la Biblia dice: eso se va a ver, pero nadie ve la codicia. Y la codicia, entonces, cuando viene al terminar de los 10 mandamientos, es porque es como un resumen de los 10 mandamientos. Es como para enseñarme a mí de que cuando no tenemos toda esta vida formada, como Dios está diciendo, es porque adentro de nosotros existe el principio, la dinámica, la energía, la fuerza. Déjame decirle en palabras humanas, no codicia, pero what I want, lo que quiero. Cuando la Biblia dice no codiciarás, te está diciendo: no permitas, yo quiero ser tu Dios. Porque si permites, no quiero lo que quiero, what I want, si permites ese deseo adentro de tu vida, tú destruyes, pones para abajo, desplomas todos los otros, porque el querer rompe todos los mandamientos. ¿Alguien da un aplauso por ahí? O como que estamos muy cerca. Hay un juego que se llama Battleship. Y Battleship, para aquellos que no saben, es un muchacho está aquí con un libro así, el otro está con el otro, y entonces tienen unos barquitos aquí, y tú dices entonces A7, y el otro dice no, B5, entonces uy, me diste al barco, porque tienes como unos barcos ahí puestos. Bueno, si no lo saben, pero a veces cuando nosotros jugamos esto, yo a veces, para engañar a la gente, le digo sorry, cuando me dicen A5, le digo: ni agua me dio.
es porque a 6 me hubiera destruido el barco. Pero digo, ni splish splash, ni agüita cayó. Y la Biblia me está diciendo en cierta manera, mira, nosotros no vamos como nosotros aquí, la codicia, entonces es esta dinámica en nuestro corazón que nosotros, aunque nosotros estamos tratando en el 10º mandamiento, me está diciendo a mí, todo esto se destruye todo. Y es porque mire hermano, te estamos pegando exactamente en donde está el barco. Y no aplaudimos cuando pegamos en el barco. Que la Biblia entonces me está diciendo, todos nosotros, aún el apóstol, en sus mejores ejercicios espirituales, era porque con el ayuno, con la gloria, con los diezmos, con todo, tenía esta idea de decir, yo me puedo presentar delante de Dios y por lo que yo he hecho, Dios me debe a mí. Y eso entonces él guarda los 9 mandamientos. Pero el 10º era, lo que estás haciendo es para ti. ¿Entiendes? En otras palabras, hermano, a no ser por Cristo, tú y yo no podemos ser salvos. Ahí you start getting it. Que la iglesia Nueva Esperanza no es una religión. El pastor me está matando a cada rato. Si ustedes supieran que me estoy matando yo a mí. Y la Biblia me dice, en la Biblia, él escribiendo se está matando a él mismo. Para que Cristo sea glorificado. Gloria. Pero mire, el mecanismo entonces es esta codicia, el deseo de querer. Y lo que pienso querer, eso es una fuerza dentro de mí que se atreve a romper todos los otros mandamientos para alcanzar what I want. Entonces uno dice, pero ¿cómo me puedo sacar? El I want, ese siempre está dentro de mí. Dice, lo que quiero querer no lo hago y lo que no hago eso es lo que quiero. Entonces lo que quiero no es lo que hago, entonces lo que hago no es lo que es. Encuentro que el querer, la vocecita está todavía dentro de mí. Cuando uno se da cuenta de la codicia, uno empieza en el primer paso para acercarse a la verdadera salvación. Ya no es religión. Ya no es bautista, ya no es metodista, ya no es hablar en lengua, ya no es levantar las manos. Ya no importa lo que dice la denominación. Lo importante es ser salvo por Cristo. Bueno, mira, ahí lo vamos a ver. Pero mire, la Biblia me dice, mire el segundo versículo, me dice la Biblia, versículo 7, al terminar, dice, cuando te conocía la codicia me reveló la duplicidad. La codicia entonces me está enseñando que la palabra codicia es parte de la dinámica de por qué yo tengo este hide adentro de mí. ¿Por qué yo escondo? Escondo porque hay algo que yo quiero y no quiero que la gente sepa que quiero. Si no, no escondiera. Y la Biblia entonces me dice que Cristo te lleva, cuando tú eres salvo, te lleva a enfrentarte a ti mismo. Y tú vas a decir, ay, yo no quiero enfrentarme. No tienes que. Porque la Biblia me está diciendo, esa es la salvación. Y no es que te quita, sino es que lo que Él hace te capacita para enfrentarte lo que todavía no se ha podido quitar, ni se te va a quitar cuando llegues a ser apóstol. Si llegáramos ahí. Y nunca vamos a llegar, no estamos hablando de que hay grados aquí, no se van a confundir, es una manera de decir, si fuéramos apóstoles, el apóstol es el que te está diciendo, yo tampoco. O la Biblia entonces me dice, mire, bájate de esa nube, bro. Sal de la iglesia donde estás, la secta donde tuviste, y encuentra una nueva esperanza por ahí. Ahí yo pongo la palabra. Y diezma ya que estoy en esto. Pero mire lo que dice en el versículo 7 al final. Dice, la codicia, si la ley no dijera, mire, no codiciar. La dinámica es que en cuanto hay un no, hay un sí adentro de mí. Alguien estaba escuchando una persona hablando de esto. Dice que allá hubo
un tiempo aquí en Estados Unidos estaban tratando de que los muchachos no fumaran. Y empezaron a ver muchos comerciales, no fumen, y empezaron a decir, esto es malo para tu vida, esto es malo para tu vida. Y un escritor no creyente, hermano, escribió un artículo en el New York Times diciendo entonces que, mire, no le echen la culpa a los muchachos, porque en cuanto tú pones algo, no a algo, le das un carácter moral. Y cuando tú dices que no y lo conviertes moral, eso siempre instiga adentro del ser humano el que yo sí. Y mira lo que dice la Biblia conmigo. Miren el capítulo 7, versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Pues cuando el mandamiento es no, el pecado que todos tenemos adentro de mí dice, pues, ese sí. Hay muchas cosas que yo digo que no, pero hay cosas que digo sí. Y la Biblia me dice, mira otra vez, el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Pero el mandamiento es culpable. La Biblia dice, no, la ley es espiritual, el problema soy yo. Esa es la razón por la cual los jóvenes no quieren venir a la iglesia o algo así, es porque en cuanto escucho al pastor hablar, escucho un no. Y en cuanto escucho el no, pues eso es lo que yo quiero. Y yo estoy aquí, Young People, para decirle, eso también no solamente te pasa a ti, Young People, le pasa a tus padres al lado. Aplaude, mi amor. Mire. No solamente le pasa a tus padres, le pasa al pastor. No aplaudan ahí. Qué respeto. Y eso no solamente le pasa al pastor, le pasa al apóstol del cual el pastor predica. Bájate de esa nube, chico. Para allá de tratar de esconder Mr. High metido adentro. Como que qué bueno está esto, ¿eh? Así es que no trataba el púlpito. Metido ahí adentro. El mismo. Y la Biblia entonces me dice, cuando decimos no, cuando Dios dijo no comer de todo tú puedes comer excepto ese, Dios dijo, pero está bonito, está bueno, me va a dar la felicidad. Comió. Y se lo dio a él y él dijo, ok. Imagínate, si lo hubiera matado ella a él. Tuvo que comer. Mire, la Biblia entonces me está diciendo a mí, hay algo que en lo que no debo, que para todos nosotros, en la religión en cuanto me dice a mí que algo está mal, pues enseguida crea la fuerza de hacerlo. Nosotros en esta iglesia, automáticamente el evangelio tiene su ética, tiene su moralidad. Pero si usted no escucha el evangelio bien y nada más escucha la moralidad, usted no puede, no lo puede hacer. Y la moralidad de la Biblia está para revelarte que tú no lo puedes hacer. Tienes que hacerlo, pero no lo puedes hacer. Y por eso entiende la salvación que Cristo te da. Si no, no eres evangélico. Eres metodista, bautista, lo que tú quieras. Pero no eres salvo. Y la Biblia entonces me dice, mire, Pablo me está diciendo a mí, mire, todos nosotros en la novela esta de Jekyll y Hyde, el doctor no quiere seguir matando y ahora se aguanta. Pero la Biblia dice, bueno, la novela dice que él mismo se da cuenta que cuando se aguanta, se convierte rápido. En cuanto uno da el testimonio de decir, pues pastor, yo quiero dar un testimonio. Entonces decimos, amén, hermano. Pues yo, hermano, empieza usted a llorar. Pero yo, gloria a Dios, el Señor me salvó a mí de mentir o de decir malas palabras
O mira la cosa. Entonces, oh, hermano, gloria a Dios. Entonces, hermano, todo el mundo, oh, qué bueno que usted. Y de aquí a una semana, entonces, ¿qué pasó? Es que en cuanto uno se atreve a decir, es como adentro uno dice, oye, sí. Y se convierte en Mr. High, sin tratar mucho. Y mire lo que dice la palabra de Dios. En lo tercero aquí, todos nosotros sabemos que hay algo malo en nosotros, pero, y eso todo el mundo sabe el mal. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que la dinámica de la fuerza del pecado está en nosotros cuando más queremos hacer el bien. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer, no dice queriendo yo, tratando yo, probando yo. No, queriendo yo hacer el bien. 30 días. ¡Ay, yo la ley! Que ahora me convierto en Mr. High. El mal está en el espejo que estoy mirando. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, mire, esto se convertía ahora sin medicina. Tenía que tomar, en la novela tenía que tomar la medicina para regresar al doctor. ¿Cuántos de nosotros no entonces oramos más o hacemos algo antes de cantar, antes de predicar, antes de venir a la iglesia? Porque todo lo que hice y ahora para que Dios no me castigue hoy. Y la Biblia entonces me dice, eso es una señal de que ahora tenemos que orar. No para no pecar, sino ahora estamos orando para tratar de lucir bien. Y la Biblia me dice, así es. Y ahí es donde viene la sanidad a mi duplicidad. Mire, mientras usted y yo estamos como diciendo no, usted y yo estamos así. En cuanto nosotros nos damos cuenta que así es, la palabra llega, me mata, me revela, me enseña, me demuestra, veo que sí que hay algo que quiero y por eso, y estoy orando para que no me vean. Entonces, la Biblia me está diciendo que ahora tú necesitas, ahora tú entiendes, ahora estás preparado para ser salvo. Hay tres cosas que Pablo hace en el versículo 24 y el versículo 25. Mira el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Tres cosas. Miserable de mí, porque es un grito. ¿Quién me puede salvar de esto? En mí. Tercero, gracias a Dios. No, mire, déjeme desempaquetar esto. Me está diciendo la Biblia que en la vida me está diciendo, mire, esto es tremendo porque uno tiene que llegar a decir, miserable de mí. No, yo no soy tan malo. No, ay, déjame tratar y déjame, ahora sí voy a tratar de no. Si usted no llega a decir, este es el apóstol, mira, uno dijera, bueno, el pastor claro que va a decir miserable de mí, pero el apóstol dice miserable. Mire, hermano, para usted tiene que ser honesto, usted tiene que ser, sé gente. Mire, no, sea gente. ¿Sabe lo que dice gente? Un ser humano. No se me haga, no, sea, pero come on, ven a la iglesia donde Cristo busca lo que está perdido, no el que está sano. Miserable de mí. Es la confesión que no admite en su vida, pobrecito yo. Es que no me entienden. Es que yo he tratado de encontrar amor y no lo he podido.
es que mi mamá me metió en agua caliente cuando era chiquito. Uno sabe que yo he tenido que trabajar como un mulo, pastor. Todo me ha salido mal en la vida. Este hombre y todo lo demás. Es la voz de la mujer. Por si no lo sabía. La Biblia dice, miserable. No hay escapatoria. Qué interesante alguien que pasa y te oye orando. Miserable de mí. Pablo era un fariseo y yo estoy seguro, yo no sé, pero yo tengo le voy a preguntar cuando llegue al cielo. Pero, que cuando Cristo dio, no sabe lo que va a decir, pero está bueno ahí, déjame ni decirle. Ni le digo porque ya estoy mejor. Mire, yo creo que Pablo era fariseo. Y yo creo que le voy a preguntar, yo creo que cuando Jesús dio la parábola del fariseo y el publicano, Jesús ya tenía, no le puso el nombre ahí, pero dijo, yo conozco un fariseo que viene a la iglesia, como hicimos la semana pasada, y gracias Señor, que yo no he hecho yo diezmo. Yo hebreo de los hebreos, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, circuncidado al 8 días, todas estas cosas en cuanto a la ley, perfecto. Menos mal que no soy como aquel. Y esa era la fuerza dentro de él. Y la Biblia dice que él oraba consigo mismo. Porque la persona codiciando quiere, I want, yo quiero. Y no vemos el lío que le hacemos a las otras gente por lo que yo quiero. Y después se desbaratan las cosas. O la Biblia me dice a mí que Pablo dice, cuando ya no es fariseo, cuando ahora es apóstol, más grande que el fariseo, pero ahora con Dios, miserable de mí. Mire, todo acercamiento a Dios, iba a decir, Isaías 6, cuando Isaías ve al Señor, al Rey, dice, lo vi alto, exaltado, su falda llenaba el templo y un ángel decía, santos al otro, santo, santo, santo. Los quiciales del templo se movían. Dice, ay de mí que he visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y dice que ay de mí porque soy pecador. Toda cercanía a Dios en la secta te quita lo malo. En el cristianismo, cuando Isaías, cuando Cristo hizo el milagro de todos los pececitos que entraron a la barca, Pedro dijo, apártate de mí, Señor, no soy digno de ti. Cuando Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis ve al Señor de gloria y su rostro era como el sol refulgente, cuando está en su mero, que él dice, caí en el suelo como muerto. Porque en contraste a la secta, Dios tiene que venir en forma de hombre como cualquiera. Porque si viene en su resplandor, tú y yo no podemos tener comunión con Él. Y Él tiene que condecer. Y tiene que venir y serse hombre, humillarse. Tener que tener hambre y sed y dolores y frío. Y un lugar sin poner la cabeza para poder tener relación, para que tú lo puedas ver a Él. Ningún hombre ha visto a Dios jamás, pero el unigénito Hijo, el que está en el pecho del Padre, Él a través de la persona de Cristo lo ha dado a conocer. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que cuando uno comprende el evangelio de la gloria de Cristo, de la cruz del Calvario, de quien murió en la cruz, la respuesta no es necesito consejería, necesito ayuda, no, es miserable de mí. Y si te agarraran, te dijeran toda la gente eso. Y la Biblia me dice, segundo, versículo 24, no solamente miserable,
sino ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Para nosotros enfrentarnos al pecado dentro de nosotros, tenemos que no tratar de esquivarlo con decir, oh, es que yo traté, es que estoy tratando, es que mira lo que me hicieron, es que yo necesito, es que yo tengo un need, es que I love you. No, es que miserable de mí. Segundo, ¿quién me librará? Asume en el dicho que yo no me puedo librar. Ya ha tratado. Ya ayunó, ya oró, ya se arrepintió, ya todas estas cosas. Pero ¿quién me librará del cuerpo que sigue queriendo todavía? Y la Biblia entonces me dice que eso es algo, aunque el poder no está en mí. No hay ninguna persona, no hay ninguna oferta, no hay ninguna condición, no hay ninguna cosa en este mundo que te salve del querer. Y cuando nosotros entonces encontramos algo que queremos, viene a ti como una oferta y viene ofreciéndose como un salvador a ti. Para tú ser librado de eso, tienes que decir, ni eso me salva a mí. Y la Biblia me dice, tercero, mire bien conmigo en el versículo 25, mire bien, porque, mire, déjame decirle otra vez, mire bien, hermano, mira bien, mira bien, mira, bien, versículo 25, mire, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Espérate un momentito. Mira, gracias doy a Dios. La salida de la lucha conmigo mismo. No está en reconocer miserable. Está no, ni lo que se me ofrece, ni yo me puede salvar. Pero tercero, dale gracias a Dios. Espérate. No estoy diciendo, déjame give thanks. Déjame dar gracias. No, doy gracias porque Jesucristo. Mira lo que está diciendo la Biblia. No. Salirte del problema de la duplicidad no viene a yo decir, gracias Señor que tú me lo vas a quitar. Porque cuando eres apóstol todavía lo tienes. Uno dice, oye Señor, todo este tiempo que he estado yo y ahora mira todavía tengo, es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, se quita, no se quita, se enfrenta, se vence. Cuando yo doy gracias de lo que hizo Dios en Cristo, fue mi salvación a mi presente duplicidad. ¿Entendieron? Thank you. Oh, doy gracias a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo. No está diciendo, ay Señor, tú me lo quitas. Ay Señor, quítamelo. No. Gracias Señor. Gracias Señor. Que en Cristo este problema es solucionado. En otra palabra, cuando tú tengas tus luchas entre el doctor y el escondido, dile al Señor, gracias que Cristo también, para decirlo así, también eso me perdonó. Cristo, ¿por qué? Cristo en la cruz del Calvario y en la vida que vivió, no se metió con su carne adentro a pelear, no tenía una naturaleza pecaminosa como tú y yo.
pero sí tenía algo peor. La naturaleza pecaminosa es el Mr. High que se sale y vuelve. Pero Cristo se enfrentó al mero diablo, al high, perfecto. El salido, el que ahora se ha convertido en lo terrible. Que entonces se enfrentó al diablo y fue tentado por él. Y cada victoria y cada obediencia de Cristo en cada tentación, la Biblia me dice que era a mi favor. Y en la cruz del Calvario, Cristo se convierte en el high. Y Dios lo ve. Le quita la vista y Cristo dice: ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento eres el Alberto que nadie conoce, eres el Julio que nadie sabe, eres el que has destruido tantas cosas. En ese momento yo traigo tu salvación. Nada, ¿quién me salvará? Gracias, Señor, Cristo lo hizo. Y la Biblia me dice que de ahora en adelante, lo que el Espíritu de Dios hace en mi vida es recordarme que de la manera que yo valoro, porque doy gracias. Gracias que si alguien te da un refresco, tú dices: oh, gracias. Si alguien te da la licencia, Social Security y de la ciudadanía, gracias, papi. Si alguien te da el riñón, gracias. Si alguien te da el corazón a tu hijo, gracias. Si alguien te da la sanidad de cáncer, gracias. Si alguien te da la salvación de tu alma, gracias doy a Dios. La salvación de la lucha entre yo y yo conmigo mismo. ¿Y a quién engaño? A todo el mundo, menos a Él, quien tomó mi lugar. Como yo, el high mío se le metió en Él, para que por su llaga yo sea sanado. Y de ahora en adelante el Espíritu me enseña: haz morir el high. No trato de no hacerlo, sino dándole gracias a Dios, hablando de Él, recordándome cómo Él me ha perdonado, recordándome que esto no le afecta a Él, en el sentido de que Él ya lo sabe, lo conoce, me ha perdonado. Esto ha sido librado, mi corazón ha sido librado de eso en perdón de mis pecados. Y un día en el cielo, el Mr. High se queda en la tierra enterrado, y solamente el doctor, rey y sacerdote, estará en la presencia de Dios para la eternidad. Esa es una promesa de Dios. No hay, versículo 1, no hay condenación para los Dr. Jekyll y Mr. Hyde cuando están en Cristo Jesús. Vamos a cerrar en oración.